Una experiencia real en México. Es jueves por la mañana y la Ciudad de México amanece brumosa. Me preparo para la experiencia más regocijante de la semana, el trabajo de los niños de Toluca. Los 60 kilómetros que separan a la Ciudad de México de la ciudad de Toluca son una delicia. Bosques, lagos, montañas llenos de verdor y frescura. Llego al Instituto Torres Quintero puntual a las 10 de la mañana. 400 niños estudian aquí, utilizando métodos de entrenamiento que les permiten aprender a leer a los 2 años y medio de edad. Hay niños que a los 10 años han leído más de 500 libros. La primera vez que visité este instituto, me invitaron a platicar con los niños de un grupo de 5º año de primaria. Los infantes me rodearon dentro del salón redondo, construido dentro de la tierra. Me presenté y a los 15 minutos discutimos de las relaciones entre Dalí, la teoría de la relatividad y el posmodernismo de la pintura mural mexicana. Salí de ahí pensando que aquello no era real y sin embargo sí que lo era. Confieso que me preocupó. Esos niños geniales demostraban la inexistencia de los límites en la educación y precisamente eso era lo preocupante. Seguramente sobrepasarían a sus maestros dentro de muy poco y nuevas funciones tendrán que aparecer en sus cerebros sobreestimulados. ¿Quiénes los guardarían y por dónde transitarían? Externé mi preocupación ante los directores del instituto y me pidieron colaborar con ellos. 5 años antes habían participado en un programa de desarrollo para los niños de otra escuela mexicana situada en la ciudad de Cuernavaca. Les habían enseñado visión extraocular y un método de observación que resultó un éxito, pero provocó un gran rechazo en la comunidad de padres de familia, los que se asustaron pensando que sus hijos se volverían atípicos. El error fue no haber hecho partícipes del programa a los padres. Esta vez no sucedería lo mismo. Una semana después, reunimos a todos los padres de familia y compartí con ellos la preocupación acerca de las nuevas funciones y la necesidad de que sus hijos aprendieran técnicas para convertirse en sus propios guías y maestros, ya que pronto sobrepasarían a todos sus mentores. Me pidieron explicaciones más completas. Les dije que en los sistemas convencionales de educación, el conocimiento se imparte desde fuera, pero no se hace énfasis, ni existe interés en enseñar a aprender. Si se lograra impartir conocimiento y simultáneamente activar la guía y el maestro que todos llevamos dentro, este último señalaría el camino adecuado. Estuvieron de acuerdo. El trabajo con los niños se inició 15 días más tarde. Escogimos un grupo piloto, representativo de los niños de entre 9 y 12 años de edad. Durante más de 2 horas analizamos juntos lo que les sucedía y les propuse trabajar un día a la semana para aprender a aprender. Aprender de uno mismo significa tener la capacidad de observarse y de deducir, a partir de la observación, el estado del cual funcionamos y lo que necesitamos corregir del mismo. Para poder observar nuestro interior, la herramienta fundamental es la concentración. El trabajo de los niños de Toluca se basó en el razonamiento anterior. Empezábamos las sesiones sintiendo nuestros cuerpos, recorriéndolos internamente, concentrándonos en la respiración. 25 niños y yo nos parábamos en diferentes lugares del salón. Cerrábamos nuestros ojos y sentíamos nuestros brazos y peso de nuestro cuerpo sobre las piernas, la tensión de la espalda y los movimientos respiratorios. Después brincábamos y gritábamos a todo pulmón, intentando extraer tensiones de nuestro organismo. Y nos volvíamos a observar, atentos a cualquier cambio interno. Los niños me asombraron por su seriedad. Se observaban atentos y concentrados, y algunos expresaban su asombro para notar señales naturales que nunca antes habían detectado. Una niña nos contó que concentrándose en su corazón lo había podido ver bombeando su propia sangre. Bastaba una afirmación como la anterior para que los demás niños comprendieran que esa observación era posible y para que la intentasen con sus propios cuerpos. Después nos relajamos acostándonos boca arriba durante una sesión de análisis y habíamos discutido la posibilidad de modificar la localización del observador. Yo les había contado la experiencia con otros niños, los que eran capaces de cambiar la perspectiva de su observación, situándose incluso en la localización extracorporales.
Les había advertido que aquello no era ningún efecto paranormal o esotérico, sino una función accesible para todos, pero no muy conocida. Los mayores no la ejercitaban y se les había olvidado que podía existir. Ni siquiera la enseñaban en la escuela, pero nosotros íbamos a practicarla. Los niños me preguntaron, ¿por qué la escuela no enseñaba lo más importante? Les contesté que la misma pregunta me la había planeado muchas veces, sin tener una respuesta. La escuela debía enseñar a aprender, a conocernos desde adentro, a observarnos, a volvernos nuestros propios maestros, a desarrollar todo nuestro potencial. Pero esto raramente sucedía y ahora lo íbamos a intentar. Continuamos observando y sintiendo nuestro cuerpo, pero acostados y relajados. La observación, para ser eficaz, debe ser acompañada de una actitud de aceptación. Sin aceptación, la observación no cumple su propósito, y este es conocer la realidad tal y como es, tanto de nuestros cuerpos y procesos internos como la del entorno. Se acepta para lograr el autoconocimiento, y este se modifica. Por ello, si se quiere transformar algo, primero es necesario aceptarlo y amarlo tal cual es. Les pedí a los niños que intentaran realizar una observación de todo su cuerpo por una unidad. Lo hicieron sin ningún esfuerzo. Después les solicité que trataran de verse tal y como estaban, acostados y con la ropa que traían puesta. La señal de haberlo logrado consistía en levantar la mano. 15 bracitos se alzaron al principio. Y después, todo el resto de los niños se empezó a observar desde fuera. Les pedí que vieran el salón con sus ojos cerrados y que localizaran una ventana. Después que se acercaran a ella y que se salieran del salón. Los niños empezaron a flotar como observadores arriba de la escuela. Algunos me describían la escena, que fulanito estaba jugando con menganito, que la escuela se ve muy rara desde arriba. Les pedí que subieran todavía más. Me describieron la ciudad de Toluca desde las nubes. Más, el cielo y las nubes, colchonadas debajo. Más, el cielo se oscurece y empiezan a aparecer estrellas. Se ve el planeta preciso, flotando en el cielo negro estrellado. Se ve el azul, blanco y verde, y los niños en el espacio, y yo, maravillado de que fuera tan fácil. Los hice regresar poco a poco. Al atravesar las nubes se mojaron y al penetrar el salón por una ventana se estorbaron. La experiencia fue analizada después. Algunos niños dudaban de que realmente habían viajado. Otros estaban seguros de haberlo hecho. Todos estuvieron de acuerdo de que había sido increíble y además habían visto la Tierra completa desde fuera, que era nuestro hogar y que flotaba en medio del espacio. Me hicieron prometer que el próximo jueves los llevaría todavía más lejos. Algunos querían visitar Marte y otros alguna galaxia lejana. Primero la experiencia y después la correlación con lo ya escrito. Los niños habían visto la Tierra y la siguiente ocasión visitaron Marte y la siguiente Andrómeda. Ahora estaban ávidos por ver si los libros de astronomía describían lo que ellos habían experimentado. Estaban ávidos y curiosos, verdaderamente interesados, y nadie los tuvo que obligar a estudiar. Más bien ellos exigieron a sus maestros mayor información. Los hindúes le llaman Satyama, y la técnica estaba descrita en los aforismos sobre yoga de Patanjali. Si quieres conocer una flor, conviértete en la flor, y así la conocerás desde adentro. Les expliqué el método a los niños. Consistía en decir qué es lo que deseaban conocer: una flor, el agua, las nubes, alguno de sus órganos internos, los insectos. Después, aplicar la concentración en él, observándolo con suma atención. Debían mantener la observación hasta que solo el objeto existiera en su conciencia. Poco a poco, y si mantenían la observación por un tiempo suficiente, se fundirían con el objeto, convirtiéndose en él. Me oyeron con los ojos muy abiertos y enseguida salieron al jardín. Regresaron al cabo de 20 minutos. Cada uno me quería contar lo que había descubierto. Estaban verdaderamente entusiasmados. Una niña habló primero. Había decidido conocer una flor. La había observado con atención durante varios minutos y después se metió en ella. Era amarilla y se volvió flor amarilla. El viento la mecía y de pronto sintió cosquillas. Una abeja se había posado en su interior. Un niño habló después. Había decidido conocer el agua. Se acercó al pequeño estanque de la escuela y observó la superficie plácida del líquido. Comenzó a hacer el agua y de pronto se mareó. Alguien lanzó una piedra al estanque y las olas lo habían sorprendido y mareado. Otro niño encontró un insecto
Lo vio hasta que comenzó a sentir el palpitar de un corazón verde diminuto. El caso más sutil fue el de otro niño que decidió conocer el espacio. Se sentó en una banca, y después en el fundamento del aire, y después en lo que sostenía al fundamento del aire. Sin querer había incursionado en una de las técnicas budistas de meditación más sofisticadas. Los niños de Toluca comenzaron a hablar de Sanyama con la mayor naturalidad. Lo aplicaban para conocer cientos de objetos, y la original de sus descripciones hacía delicioso escucharlos. Decidí enseñarles técnicas de meditación. En realidad, la concentración, la respiración, en el cuerpo o en diversos objetos, incluyendo el espacio, ya era meditar, así que pude introducir el tema con la mayor naturalidad. Les dije que meditar era concentrarse en un objeto, y que la técnica era más valiosa, mientras más sutil fuese el objeto de observación. El espacio era bastante más sutil que una roca, pero lo más sutil y lo más valioso era meditar sobre uno mismo, intentando hacer Sanyama, para llegar a saber quiénes somos. Dudé si lo habían entendido, y los guié la primera vez. Nos dedicamos a observar nuestro cuerpo, nuestra respiración, y por último nuestro yo mismo. ¿Qué palabras describen la sensación de mismidad y del encuentro con el yo? No existen descripciones de aquello, porque su existencia no se puede reducir a una descripción. Los niños no fueron solicitados para explicarse. Bastaba ver sus caras sonrientes para darse cuenta que algunos se habían encontrado. El mismo niño que había decidido hacer Sanyama sobre el espacio descubrió que eso podría ser una técnica adecuada para volar. Se lo comunicó a sus compañeros y a partir de allí empezó todo un movimiento aeronáutico entre los críos. Descubrieron que aquello era más difícil de lo que imaginaron. En primer lugar, no era suficiente fundirse en el espacio, ni hacer esfuerzos. Es más, hacer esfuerzos parecía incrementar el peso en lugar de disminuirlo. Después descubrieron que el deseo de volar impedía la levitación. Parecía que era necesario desearlo sin desearlo y fundirse sin fundirse. Hasta hoy, ninguno lo ha logrado, aunque algunos dicen que ya han sentido un ligero desprendimiento. Lo que la mayoría de estos niños sí logró fue la visión extraocular. Antes de explicar en qué consiste, quisiera mencionar lo que aprendimos de la experiencia de volar y en general de todos los procedimientos hasta este momento descritos, incluyendo el Sanyama. Descubrimos que no importó tanto llegar al cumplimiento del deseo. Los niños descubrieron lo anterior. Cuando alguno de ellos presumía de haber logrado algo mejor que sus compañeros o simplemente distinto, los demás lo criticaban. Le decían que de continuar presumiendo por los resultados de sus intentos se iba a perder de lo más divertido, que era precisamente todo el proceso, independiente de su éxito o fracaso. Creo que esto ya no es conocimiento únicamente, sino verdadera sabiduría. La visión extraocular la introduje después de toda una discusión acerca de la realidad y la percepción de la misma. Lo que menos deseaba era introducir la visión extraocular como un fenómeno aislado y desligado del resto. Más bien, deseaba que los niños pudieran ver una demostración de un acto perceptual, pero normal e ilustrativo, de las mismas bases de la creación, de la experiencia consciente. Me basaba en las enseñanzas de los grandes chamanes mexicanos. Conociendo la forma en la que percibimos, podemos conocerlo todo, porque entenderemos los fundamentos de la creación de la realidad. La visión extraocular consiste en la capacidad de ver imágenes, pero sin utilizar los ojos, sino alguna otra parte de nuestro cuerpo, generalmente las palmas de las manos. El entrenamiento de la visión extraocular consiste en concentrarse en el cuerpo, en la respiración y activar una línea de energía que conecta las palmas de las manos con el entrecejo. Niños con una buena capacidad de concentración y que no sean mayores de 16 años aprenden a ver con las manos desde la primera sesión de entrenamiento. Mientras más libre sea un niño, es decir, menos rígido, su aprendizaje será más rápido. Como mencioné antes, yo ya había probado con éxito el método con los niños de Cuernavaca, con quienes descubrí que la activación de la visión extraocular estimulaba una serie de funciones correlativas con ella. Estas, en el orden en el cual se aprecian, eran: 1. Visión extraocular con las palmas de las manos. 2. Visión extraocular con cualquier otra zona del cuerpo. 3. Visión extraocular sin necesidad de contacto. 4. Visión intracorpórea.
5. Curación. 6. Capacidad de comunicación directa. Y 7. Diversos efectos de interacción mente-materia. He aquí una breve descripción de la secuencia. Primero, el niño aprende a ver con las manos, tocando el material gráfico. Después aprende a ver con cualquier parte del cuerpo, la que en una siguiente fase retira del contacto directo. El niño puede ver sin los ojos a distancia. Por ejemplo, lee una página impresa sin tocarla o ve su entorno. La visión del entorno es en 360 grados. Más adelante, el niño es capaz de ver el interior del cuerpo de sus compañeros o el suyo propio, aún en la oscuridad. Cuando esto sucede, comienza a activarse una especie de capacidad telepática, en el cual el niño reconoce los pensamientos de sus compañeros, niños o de adultos. La visión intracorpórea y la capacidad de comunicación directa permiten que el niño sea capaz de curar. Por último, el niño que ha atravesado todas estas fases anteriores comienza a ser capaz de afectar a los objetos, moviéndolos de su lugar sin tocarlos. Los niños de Toluca repitieron la secuencia anterior, pero a una velocidad asombrosa, llegando a la séptima fase muy rápido. Cuando uno de estos niños aprendía a ver extraocularmente, sus compañeros le pedían se los demostrara, y esto era suficiente para activar las funciones entre ellos. De esta forma, en pocos días, más de 50 niños del instituto ya podían ver extraocularmente, y unos les enseñaban a otros. Decidimos desde la primera sesión, con los niños, hacer extensivo el entrenamiento para los maestros. Yo quería evitar repetir el fracaso de Cuernavaca. Por más que trataba, el entrenamiento no podía impartirlo yo solo, a más de 400 niños, por lo que enseñar a los maestros aseguraría extender las enseñanzas para todos. Se impartieron las mismas sesiones que a los niños, a los maestros de la escuela, pero los resultados fueron muy pobres en cuanto a la maestría de los mentores, pero muy satisfactorios, en tanto que estos aceptaron la metodología y consideraron como una parte formal del currículum. En la actualidad, el Instituto Torres Quintero de la ciudad de Toluca es la primera institución educativa de México que ha incorporado estas técnicas de autoconocimiento dentro de sus planes de estudio. Yo espero que este modelo se extienda a otras escuelas y, en un futuro, a todo el sistema